archivos que evidentemente todos ansiábamos saber qué carajo decía la policía política sobre este tipo de historias, y evidentemente la credencial número 8 para investigar y para consultar los documentos me pertenece, porque al día siguiente de que Vicente Fox salió los documentos estaba yo pidiendo información al respecto, los miembros de mi familia, sino para esta investigación amplia. Y es cuando de pronto se convierte en moda ya hablar de la guerrilla en México, porque a partir de 2002 salieron cualquier cantidad de libros al respecto, cuyas investigaciones por lo regular están fincadas exclusivamente en los documentos policíacos de la extinta Dirección Federal de Seguridad, que es ahí donde digo que el historiador no puede chaquetearse a sí mismo, porque son archivos policíacos, donde la mayoría de las declaraciones evidentemente están extraídas bajo tortura. Y si te preguntan con unos cables puestos en los huevos, eres Superman, evidentemente terminas diciendo que eres Supergirl, Supercan y la Mujer Maravilla también, ¿no? Evidentemente son de declaraciones extraídas bajo tortura, donde evidentemente la versión policíaca planteaba lo que quería. Y no son archivos históricos, de ahí la poca validez de únicamente basarte en este tipo de fuentes, porque, insisto, es la visión policíaca del Estado mexicano. En ese sentido, pues, ha sido una labor muy de picar piedra y de generar una historia que nos aproxime a la historia de terror que ejerció y que todavía ejerce el Estado mexicano sobre ciertos sectores. No olvidemos tampoco, por ejemplo, que los guerrilleros de los 60s y los 70s incluso también eran mal vistos por los sectores que en los 70s empezaban a abrir campo en las luchas sindicales. Acordémonos que en los 70 muchos 68eros deciden u optan por ir a las fábricas para intentar la organización de la independencia gremial del control corporativista del Estado mexicano. Y para ellos, evidentemente, los guerrilleros también eran unos hijos de la chingada que de pronto no provocaban la represión doble, porque si se encontraba en una fábrica que se repartía el periódico Madera de la entonces Liga Comunista del 3 de septiembre, la policía llegaba y se madreaba evidentemente a los repartidores del boletín, pero también se madreaba a los sindicalistas y se cerraban los cauces. Digamos un poquito como lo que estamos viviendo hoy en día, donde de pronto aparece una granadita el 15 de septiembre en Morelia, Michoacán, que evidentemente es totalmente censurable el asesinato de ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Pero esto, hay una convocatoria del gobierno de Felipe Calderón de cerrar fuerzas, ¿no?, en torno a la unidad nacional en combate en contra de delincuencia organizada. El primer delincuente organizado es tu hijo de la chingada. No me puedes pedir que me sume a una campaña donde no me queda muy claro quién carajo metió una granada, porque no entiendo para qué el cártel de la familia va a asesinar a ciudadanos de pie para intentar amenazar a el otro cártel que se llama el cártel del Golfo, ¿no? O sea, ahí como que no entiendo con la lógica, perdón, pero a mí las piezas del el pensamiento crítico o medio crítico que me pudieron haber heredado mis familiares, mis maestros o mis lecturas, no me permite acomodar piezas de un pinche rompecabezas donde no hay paisaje visible, ¿sí? Pero bueno, lo estoy viendo por otro lado. La gracia es, insisto, que son 26 años de investigar una historia que se había negado rotundamente por parte de todos los sectores. El sector gubernamental, evidentemente, para empezar, por la propia izquierda tolerante y medio partidista, porque en ese entonces el Partido Comunista Mexicano era clandestino, por la izquierda gremial. Y entonces me encuentro ante una orfandad de la historia de los guerrilleros mexicanos, porque incluso los guerrilleros latinoamericanos, como habían salvado la vida al llegar a México, cuando veían venir en la misma cena a un guerrillero o un ex guerrillero mexicano, pues se cruzaban la cena, no fuera a ser que estuviera contaminada su posibilidad de estancia en nuestro país. Por lo tanto, la guerrilla mexicana me cae de madre, que es la más madreada, ignorada, vapuleada, y puedo asegurar que desde 1943 a la fecha han existido en este país 69 grupos armados, que no estamos hablando de alguna vez unos pinches jóvenes se les ocurrió agarrar una pinche pistola y se fueron. Como tampoco el proceso de por qué irte de guerrillero es de un día para otro. No creo que mi padre un día ya despertara y haya dicho: ay, qué hueva, tengo 5 hijos, tengo un hospital, soy clase media en Puebla, pero chingue su madre, no tengo emociones en la vida, mejor me voy de guerrillero. O sea, evidentemente, un huevón con un papá a sus 39 años no creo que haya reflexionado de esa manera, ¿no?, y haya optado por las armas en esa lógica, en esa tesitura.
Cabañas y el ingeniero Vázquez Rojas en el estado de Guerrero fue que dijeran, chingue su madre, qué hueva, a Toyalidad hace mucho calor, mejor no voy a la sierra, ¿no? O sea, evidentemente hubo condiciones políticos-sociales que generaron la desesperada determinación de asumir las armas y de intentar encontrar por la vía violenta cauces para un México mejor. Es así como he presentado pues este libro Memoria Roja, que es, insisto, la historia de la guerrilla en México de 1943 a 1968, donde intento combinar no solamente la historia de los movimientos armados, sino también el ambiente de la izquierda de entonces. Por lo mismo, en este tomo de Memoria Roja circula también la historia de lo que fue desde el movimiento médico del 68 hasta la formación del Movimiento de Liberación Nacional de encabezar el general Lázaro Cárdenas. Pinche Memoria Roja no se debe parar. Puedes andar bien, no te caigo. No vuelve a pasar así, ¿no? El caso es que es intentar correlacionar si en 1961 se da por primera ocasión la caída del entonces gobernador Caballero Junto en el estado de Guerrero, qué estaba pasando en el resto del país. Porque no se trata tampoco de hacer una historia sesgada o parcializada. Muchas veces nos enseña la historia planteándonos que si en 1810 el cura Hidalgo dio el grito de independencia, no nos contextualiza qué está pasando en Francia o en España o en otras latitudes. En este sentido también es mi intención de esta señora Diego Renano Jodas. Perdón, mi amigo René les está sirviendo de atril con esto. Aquí de inútiles, ¿no? No, nunca. La gracia es que había que contextualizar todo lo que estaba sucediendo como ambiente histórico y había que presentar una historia de fantasmas, porque los historiadores en este país acostumbran a escribir historia de cadáveres y por lo tanto los cadáveres nunca amenazan el presente, pero el fantasma sí nos da miedo. El fantasma sí nos da miedo que nos haga y nos caguemos en los pantalones. Por lo tanto, evidentemente es un libro muy poco académico, no riguroso, es una historia narrativa. Y de pronto me dicen, ¿cómo puedes asegurar que estaba el cielo estrellado el 23 de mayo de 1962 cuando asesinaron a Jaramillo? Lo que no nos importa si el cielo estaba estrellado. Estoy narrando que tal vez estaba estrellado para aminorar un poco la tragedia de que en las cercanías de las minas de Xochicalco, en Morelos, se encontraron dos cadáveres de 5 personas. Rubén Jaramillo, su esposa y sus 3 hijastros, y además, 6, porque la esposa de Rubén estaba embarazada. Y si eso ya es trágico, y si le pongo estrellitas a un pinche cielo, no le quita ninguna credibilidad histórica. Y estoy queriendo que el lector entienda por la narrativa a estos fantasmas para traerlos al presente y que sigan actuando y amenazando al actual poder político, y no historia de cadáveres que nunca tengan. Demostré que puedo ser un historiador común y corriente, porque el primer capítulo de Jaramillo tiene 76 citas, ¿no? Así como todo profesional de la historia, tal cosa y tal cita. Y a partir del capítulo 2 dije, chinguen a su madre las citas. Ahí están las fuentes, güey. Para poder distraer al lector, esta entrevista me la concedió Juan de la chingada el 15 de septiembre. O sea, güey, qué hueva. Puedo demostrar, por ejemplo, que el libro de Carlos Tello Díaz, La rebelión de las cañadas, el 40% de sus citas son falsas. Y ha sido un libro que han dicho, oh, qué académico. Y son falsas porque su libro lo escribió precisamente con los archivos policiales. En 1995, el gobierno de Cedillo le entregó para que escribiera este panfleto en contra de los artistas de la Dirección Nacional. Por lo tanto, no, las citas no dan ninguna verosimilitud de nada. Ahí están las fuentes. Utilizo una narrativa histórica, porque repito, hay que hacer historia de fantasmas, no de cadáveres, porque hay que insistir en que, así como no pasó nada con la organización de la Fiscalía Especial para los delincuentes del pasado de la chingada que organizó Fox, eso ha provocado un juego de espejos y la perpetuidad del juego de la impunidad. Hoy en día, Felipe Calderón, ¿qué se dice en sí mismo? Si no han castigado, si nadie encarceló a Luis Echeverría Álvarez o a Miguel Aznar, a lo mejor el mayor torturador de este país, ¿por qué chingado no le puedo madrear, golpear y asesinar gente? Porque la historia de impunidad en este país continúa, aún cuando sabemos todos, a voz en cuello ya,
sería ridículo pretender no reconocer la responsabilidad histórica de Luis Echeverría Álvarez o de los torturadores mexicanos, que a pesar de eso se pasean por las calles. Por lo tanto, si escribimos o continuamos escribiendo historias de cadáveres, seguiremos perpetuando la posibilidad de la impunidad en un país como el nuestro, donde siempre he creído que si nos roban los sueños, se nos lleva la chingada. Muchas gracias.